Este es otro video de armazones y es el siguiente. Dice, determine toda la fuerza que se ejerce sobre el miembro DEF del entramado de la figura. Este es el miembro que me están pidiendo la fuerza, de este y de aquí. Aquí traigo un concepto nuevo, ya es esta carga es nueva para ustedes, es una carga distribuida. Ahora vemos cómo se hace con esa carga distribuida. Bueno, entonces, y otra cosa, este miembro que está aquí y este miembro que está aquí son miembros de dos fuerzas, son elementos de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí está conectado a dos pasadores y sobre el elemento no hay ningún tipo de carga igual que aquí. Entonces, cuando haga el diagrama de cuerpo libre de esta estructura va a quedar una fuerza en sentido axial, o sea, va en la misma dirección del elemento, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a determinar los valores de estas fuerzas en los apoyos, aunque por estática no se me permite determinar las fuerzas de todas estas reacciones. Entonces voy a tratar de hallar las que son posibles. En este caso, las posibles que podemos conseguir son AX y FX. Entonces empezamos. Bueno, esta es la solución. ¿Ven? Aquí están las fuerzas de las reacciones FX, FY, AX, AY. Y también tengo la carga puntualizada de esta distribución que está aquí, que está distribuida de forma triangular. Entonces, primero vamos a hacer algo. Si se dan cuenta, lo único difícil de este ejercicio es que no conocemos la distancia desde A hasta C, nada más conocemos la distancia desde F hasta D. Para eso voy a guiarme de este señor que está aquí, ya conociendo su altura, ya me dan un ángulo de referencia con respecto a horizontal que es 60. Yo hago aquí un triángulo rectángulo, de aquí paso por acá, una línea recta, que es esto que está aquí. Yo sé que esta altura es 0.6, pero me falta la distancia que hay de aquí a acá. Con esa distancia puedo determinar cuánto es la longitud esta que está aquí. Que hago lo siguiente, yo digo, la tangente de 60 es el opuesto sobre el adyacente y determino el valor de 1 que me queda, que es 0.35. Luego de eso, me queda que la longitud de A hasta C es la suma de todos estos señores, 0.6, 0.9, menos mi distancia de aquí a acá, que es de 1. De ahí consigo mi longitud AC, que es 1.15 metros. Listo, entonces para puntualizar esta carga, ya tenemos lo siguiente, es 1/2 de la altura por su base, y eso me daría 708.98 newton, porque los metros con los metros se me cancelan y me queda una sola carga. Esa carga hay que ubicarla en su centro, su centroide. Entonces, su centroide de un triángulo sale de la siguiente forma. Con un triángulo, desde su lado recto siempre va a ser B tercios y desde su ángulo agudo va a ser 2 tercios de la base, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo localizo este señor, lo localizo a 2 tercios de 1.15 y lo localizo a 1 tercio de 1.15. Ahora se van a dar cuenta. Entonces, como voy a trabajar con la estructura en general, voy a hacer sumatoria de momento en el punto A para que se me cancelen estas fuerzas, se me cancele FY y después determinar FX. Entonces me queda lo siguiente, sumatoria de momento en A me queda FX, me hace momento positivo y lo multiplico por una distancia perpendicular al punto A, que es 0.6. Aquí está menos la fuerza esta que está aquí. Cuando hace momento, me hace momento negativo, y ya les dije, como voy a hacer momento aquí, necesito la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es 2 tercios de la base. Entonces sería 2 tercios de la longitud, que es la base, que es 1.15, verá aquí donde está. De ahí despejo Fx y luego hago sumatoria de fuerza en X y puedo despejar el valor de X. Luego de esto hago sumatoria de fuerza en Y y me queda AY en función de FY. Y también tengo que meter, también tengo que incluir la fuerza F, o sea la carga puntualizada, que sería menos 708.98. Listo. Ya que teniendo eso, voy a hacer lo siguiente. ¿Con qué tramo voy a trabajar? Bueno, voy a trabajar de una vez con el que me están pidiendo. Me están pidiendo el tramo DF. ¿Por qué? Aprovechando que estos elementos son elementos sometidos a dos fuerzas, voy a trabajar con una carga en sentido axial, una fuerza axial de cada miembro, y me queda el diagrama de cuerpo libre de la siguiente forma. Bueno, este es el diagrama de cuerpo libre, me quedan las fuerzas Fx, Fy, y
aquí me quedan estas fuerzas que van en sentido axial y las asumí positivas. Ya teniendo los ángulos se me hace muy sencillo trabajar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de momento en el punto F. Me queda una ecuación y después hago sumatoria de fuerza en X. Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Me quedarían las incógnitas FBE y FCD. Con eso ya podría determinar esas fuerzas. Por último haría sumatoria de fuerzas en Y determino el valor de FY, y eso sería todo el ejercicio. Entonces, sumatoria de momento en F me quedaría la componente rectangular de la fuerza BE, que sería seno 75, y la distancia de aquí a acá, que sería 0.6. Esta fuerza se me hace momento antihorario positivo, y me quedaría también FCD, que FCD sería también, la componente sería seno, acá de ese momento, y la multiplicaría por la distancia de aquí a acá, que es 1.5, que es la distancia de aquí a acá. También las tengo aquí, 1.5. Entonces, aquí, resolviendo el seno de 75 por 0.6 me queda esto, resolviendo el seno de 60 por 0.5 me queda esto. Estoy trabajando con dos decimales. Bueno, aquí creo que era 1.30, por eso puse 1.3. Entonces, para que tengan en cuenta, si trabajan con más decimales, el resultado va a ser un poco diferente, sino que quise trabajar con dos decimales, para no trabajar con tantos decimales. Y ahora hago sumatoria de fuerza en X, lo que le estaba diciendo. Entonces me queda f de x, que ahí yo tengo el valor de fx, que es 905.92. Y tengo ahora la componente rectangular del miembro o la fuerza FBE, y tengo la componente rectangular de la fuerza FCD. Esta componente va hacia acá positivo y esta componente va hacia acá negativo. Entonces por eso quedan positivo y negativo. Y este valor de fx lo paso del otro lado y me queda menos 905.92. Como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas para solucionar el sistema, yo lo hice en la calculadora, ustedes lo hacen manual en sus casas, y me queda que fuerza B y fuerza CD es lo siguiente. Ya teniendo eso, puedo hacer sumatoria de fuerza en Y y me queda FY. Tengo estas fuerzas, esta me queda componente rectangular, me queda seno, y esta también me queda seno, aquí las tengo, y lo que hago es despejarla. Este señor pasa al otro lado, queda con un signo negativo, pero como la fuerza tiene otro negativo, aquí también lo incluyo. Este señor también, cuando pasa al otro lado de la igualdad, me queda negativo, aquí la fuerza me da positiva, eso es, así la pongo, positiva. Entonces cuando hagan esta operación me queda que es 1086.83, y eso sería todo. Bueno, el ejercicio era muy sencillo, lo que tenía era bastante análisis. ¿Cuál era el análisis? El análisis era que no conocíamos la longitud LBC, o sea, la longitud LAC no la teníamos. Y el concepto nuevo, que es una carga triangular, pero para eso ya le expliqué que se puntualiza de acuerdo a la figura. Si es un triángulo, se saca el área de un triángulo. Si es un rectángulo, se saca el área de un rectángulo, y se puntualiza según el centroide de cada figura. Se localiza la fuerza, o sea, la fuerza localizada con respecto a su centroide es de acuerdo a cada figura. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comenten, y que estén bien.